Si uno mira por un microscopio, lo que parece estar quieto resulta estar en movimiento, y lo que parece tener figura, una cierta figura, resulta tener otra. ¿En qué medida podemos decir que los sentidos externos ayudan a la filosofía de la naturaleza? Y por otro lado, si todo parece estar en constante cambio, ¿se puede hablar igualmente de un término en los cambios? Muy bien. ¿En qué medida los sentidos pueden ayudar a la filosofía de la naturaleza? Es una pregunta que en realidad podríamos desdoblar en dos cuestiones. La primera, el conocimiento sensible es necesario en la filosofía de la naturaleza, y se nos impone una respuesta afirmativa, porque el conocimiento sensible, mediado por los sentidos externos, es una fuente primaria de conocimiento de la realidad natural. Y adviértase que esto funciona tanto para lo que podemos captar naturalmente con nuestros sentidos, como para aquello que podemos captar por nuestros sentidos con ayuda de instrumentos artificiales ideados por el hombre y producidos por el hombre. En la pregunta hemos aludido a la posibilidad de ver con un microscopio, de ver con un instrumento que nos permite percibir cosas que nuestros sentidos naturalmente no perciben, sea un microscopio, sea un telescopio, ¿no? Esos instrumentos amplían nuestra capacidad perceptiva, nos permiten captar aspectos sensibles de la realidad que no están al alcance naturalmente de nuestros sentidos. Pero siempre se trata de datos sensibles. Y esos datos sensibles son un punto de partida para el conocimiento de la naturaleza. Entonces, lo primero que decimos es que hay una necesidad del conocimiento sensible, porque es a partir de ese conocimiento que entramos en relación con el ente natural corpóreo. Pero en esta misma cuestión ya hay que advertir que ese punto de partida no es el punto de llegada. Nosotros tomamos un inicio de nuestra captación sensitiva de la naturaleza, pero a partir de allí formamos nociones intelectuales, y la filosofía de la naturaleza se mueve en el terreno de lo inteligible, no sin más de lo sensible. Recordemos siempre que el objeto de una ciencia es un objeto inteligible, o no hay ciencia. La ciencia nunca es un conocimiento meramente sensible. Ahora, el conocimiento sensorial, insisto, es para el conocimiento de todo objeto corpóreo externo a nosotros el punto de partida. Sea que lo percibamos directamente, sea que lo percibamos indirectamente, sea que lo percibamos naturalmente o artificialmente, pero nos proporciona un punto de partida para el conocimiento de la realidad natural. Ese conocimiento tiene que ser elaborado intelectualmente por la formación de nociones, de conceptos, y a su vez esos conceptos entran en la ciencia en la medida en que los vinculamos en proposiciones que son de orden universal y necesario. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la filosofía natural.
El objeto de la filosofía como tal no es lo sensible, sino esos aspectos esenciales o derivados necesariamente de la esencia que podemos captar con la inteligencia y enunciar en proposiciones universales. Eso nunca es algo sensible. Lo primero que yo diría ante la cuestión de si es necesario el conocimiento sensible, sí, como punto de partida de un conocimiento que lo trasciende a ese mundo de la percepción sensible, pero que es un conocimiento intelectual que procura saber acerca de eso, y por lo tanto me tiene que llevar también a eso. O sea, se resuelve últimamente en principios inteligibles, pero en principios inteligibles que son principios de esas realidades sensibles. Ahora, la otra pregunta que cabría hacer, más en consonancia con lo que se preguntó inicialmente, es si a veces no sucede que nuestro afán por representarnos sensiblemente las cosas que captamos con la inteligencia puede ser más un estorbo que un auxilio para la inteligencia. Y en esto sí yo creo que se puede contestar afirmativamente. En parte, para hacer filosofía de la naturaleza o para hacer ciencia de la naturaleza en general, hay que tener la capacidad de desprender la inteligencia de lo sensible o imaginable. Porque el objeto, insisto, es, si es objeto de ciencia, un objeto inteligible. Que sea una inteligibilidad ligada a lo físico implica que en alguna medida conservamos en las nociones que manejamos una dimensión de materialidad y por lo tanto de aplicabilidad a lo corpóreo, pero que no necesariamente implica una perceptibilidad directa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en las teorías físico-matemáticas sobre la estructura de la materia, de ciertas partículas subatómicas, no tenemos por qué caer en una representabilidad imaginaria directa de eso. Es decir, ¿cómo me la tengo que imaginar a la partícula? Y no tengo por qué imaginármela, tengo que entenderla como un cierto principio de la estructuración de la materia, que se capta conceptualmente a través de nociones que son físico-matemáticas. Ese carácter físico-matemático de las nociones hace que hasta cierto punto sean representables, pero representables de una manera abstracta, no figurables como un objeto de percepción inmediata. Pero al mismo tiempo está el problema de si la realidad, que se podría plantear teniendo en cuenta la relación entre la inteligencia y los sentidos, de si la realidad es como la percibo a simple vista, o sea, naturalmente, o es como la percibo con algún instrumento, ¿no? Yo puedo plantearme esa gota de agua que yo veo, ¿es como yo la veo a simple vista o es como la percibo al observarla al microscopio? En que descubro en la gota de agua un mundo de objetos sensibles que no están a simple vista, ¿no? Puedo ver incluso partículas dentro de esa gota de agua, puede haber organismos en movimiento en la gota de agua, puede haber muchas cosas que yo a simple vista no percibo, pero que a través de un potente microscopio percibo perfectamente, ¿no? ¿Y cómo es la gota de agua? Digamos que la gota de agua es siempre la misma realidad, la vea de muy lejos, la vea de cerca o la vea con el microscopio. Pero es una realidad de la que mis sentidos me pueden dar captaciones distintas. Lo mismo puede pasar si yo observo
aún con la mirada natural, con mi propia vista natural, una cierta cosa bajo distintas luces, de distintos momentos del día, la observo de un lado, la observo del otro, percibo distintos aspectos de la cosa. Ninguna mirada sobre una cosa me da toda la cosa, ni siquiera como perceptible. Pero además, no solo eso, sino que la mirada sobre la cosa no es todo lo sensible que yo puedo conocer sobre la cosa, porque la vista es un sentido, y a través de otros sentidos yo puedo captar otros aspectos sensibles de las cosas. No solo puedo ver la gota de agua, ¿no? La puedo tocar, la puedo oler, de manera que mi relación con la realidad sensible, primero que nada, implica la captación de diversas cualidades sensibles según el sentido que aplique yo a la cosa. Segundo, aplicando un único sentido, yo puedo captar aspectos distintos también de la misma cosa. Y esos aspectos son complementarios entre sí. Yo veo la cosa de cerca, la veo de lejos, la veo desde un ángulo, la veo desde otro ángulo, y la imagen total de la cosa que se va formando es por integración de todas esas sensaciones, en una percepción que las incluye, ¿no? Que las va integrando progresivamente. Por eso la experiencia sensible, en la noción clásica, no es una mera captación sensorial unitaria, sino que es una composición de sensaciones previas en una unidad respecto a la misma cosa. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de percibir en distintas dimensiones la cosa, de proximidad o de lejanía, ¿no? Como pasa cuando usamos instrumentos ópticos que se añaden a nuestro ojo, ¿no? Y nos permiten ver lo que por pequeño nuestro ojo no percibe, o lo que por lejano nuestro ojo no alcanza a discernir, ¿no? Obtenemos aspectos sensibles de las cosas que no conocíamos. Ahora, ¿cómo es la cosa? Si volvemos a la pregunta de cómo es la cosa es lo que es en sí misma. E insisto, el ser de la cosa no se reduce a ninguna de nuestras percepciones. ¿La gota de agua es como yo la percibo a simple vista? Y claro que sí. Tiene cierta dimensión que yo capto a simple vista, tiene cierta forma o configuración, tiene cierta cualidad de transparencia. No pierde nada de eso cuando yo la miro al microscopio. Solo que cuando la miro al microscopio percibo cosas que no había percibido hasta allí. En este caso puedo advertir que en la gota de agua hay otras cosas contenidas en ella. Y me da un aspecto distinto de la gota de agua, un aspecto que me puede presentar como más complejo lo que a simple vista parecía como más simple, como heterogéneo lo que a simple vista parecía como homogéneo. Esto hace a la complejidad de nuestro conocimiento perceptual, que no debe reducirse nunca a una única sensación, insisto, sino que como experiencia sensible integra una complejidad de sensaciones unidas en percepciones que a su vez se integran en la experiencia. La mediación de ciertos instrumentos nos permite a nosotros tener tipos de experiencia sensible que no podemos tener naturalmente. Y en ese sentido el hombre amplía su capacidad de conocimiento sobre la realidad natural a través de artefactos, ¿no? Que le permiten captar ¿qué? Lo que la cosa realmente es. Y ahora vuelvo sí a una distinción que ya hice en el primer caso. Lo que la cosa realmente es, lo captamos con el entendimiento. Cuanto más completa, amplia, rica sea nuestra captación empírica, sensorial de la realidad de la cosa, nuestra noción de la cosa será más perfecta.
podrá ser más perfecta, eventualmente, no que lo será necesariamente. Porque si no entendemos lo que vemos, no formamos nociones más perfectas. Podemos quedar en una simple percepción sensible, que no va más allá de eso. Pero si nuestra experiencia es más rica, podemos tener una noción más acabada de lo que vemos. Si yo puedo pensar en la gota de agua a simple vista como pura agua. Y en realidad, si la analizo más detenidamente, me doy cuenta que no es así. En ese análisis pueden ayudarme los sentidos. Claro que sí, los sentidos me ayudan a percibir a lo mejor cosas que me llevan a pensar, bueno, ¿de qué está contenido acá? Y entonces me llevan a analizar la gota de agua. Y a discernir que en el agua ahí había o alguna otra sustancia disuelta o alguna cosa que forma un cierto agregado con el agua, es decir, una cierta mezcla, ¿no? En el agua están mezcladas otras entidades que no son agua, ¿no? Y que yo puedo distinguir del agua. Entonces, en una gota de agua puedo descubrir que hay otras cosas que no son el agua. Cuando yo observo con un microscopio un trozo de madera, por ejemplo, puedo descubrir algo que a simple vista se me manifestaba de algún modo, porque yo veo que la madera tiene vetas, tiene distintos colores, es porque es una realidad compleja, ¿no? Ya a simple vista, no totalmente homogénea, tiene cierta heterogeneidad. Ahora, si yo lo miro con una lupa, o mejor con un microscopio, yo puedo descubrir que hay detrás de esa complejidad aparente una complejidad con una estructura que yo no percibía a simple vista, ¿no? Me ayuda a reconocer cómo está configurado corporalmente eso que llamo leño, y me lleva a pensar más profundamente en cuál es su naturaleza. Puedo partir de un conocimiento sensorial más perfecto, más completo, más amplio, pero difícilmente podríamos decir contradictorio con el otro, porque si es sobre la misma cosa, si son percepciones sobre la misma cosa, solamente pueden contradecirse en la medida en que nosotros con la inteligencia les hagamos significar a esas percepciones algo que no corresponde a la naturaleza de la cosa. Si yo por la percepción a simple vista de algo como homogéneo lo tratase como absolutamente homogéneo, cuando en realidad puedo saber que no lo es. Supongamos que yo hago una mezcla de cosas, la hago yo la mezcla, sé que hay varias cosas mezcladas, pero adquiere una apariencia homogénea. Sin embargo, yo sé que no es una cosa homogénea eso, porque ha surgido de una mezcla de sustancias que yo mismo produje. Aunque los sentidos me digan que eso es homogéneo, yo sé que en el fondo ahí hay una mezcla. Puede ser que los sentidos me induzcan a pensar en algo como homogéneo cuando no lo es. Puede ser. Pero son los mismos sentidos los que me desengañan si yo analizo eso a través de algún instrumento, o si yo me esfuerzo por analizarlo a través de un procedimiento que me permita descomponerlo. Supongamos que yo tengo una mezcla de agua y sal. Claro, resulta un todo homogéneo a simple vista, porque es una solución. Ahora, para saber que eso no es una realidad simple, aunque sea homogénea a simple vista, yo tengo la opción de tratar de visualizarla con un aparato suficientemente potente como para que me muestre las partículas de sal que están disueltas en el agua. Pero también puedo, cosa que se ha podido hacer siempre, evaporar el agua y dejar el residuo de sal. Y veo que ahí había una mezcla de agua y sal, que era una mezcla homogénea, lo que se llama una solución, ¿no? Pero que no era solamente agua eso. Era agua y sal disuelta en el agua. Lo que estoy tratando de decir con esto es que no tenemos por qué, y esto nos lo enseña la inteligencia, no solo la de la ciencia y de la filosofía, sino la inteligencia vulgar, absolutizar nuestras percepciones.
de la absolutización de las percepciones confundidas con el ser mismo de la cosa, surgen todos los tropos escépticos que invalidan el alcance de los sentidos, ¿no? Los sentidos nos engañan. Pero en realidad los sentidos nos dan un aspecto de la cosa que pertenece a la cosa. Lo que no tenemos que hacer nunca es absolutizar lo que percibimos por los sentidos como si fuese el ser mismo de la cosa. Porque insisto que lo que nos dan los sentidos son ciertas determinaciones accidentales de la cosa según el alcance del sentido. Es a partir de eso que nosotros tenemos que formar la noción de la cosa, ciertamente que sí, y por eso insisto, cuanto más amplio sea nuestro conocimiento empírico sobre la realidad natural, y ahí entran los sentidos, mejor. Quiero que traté de aclarar en la primera parte de la pregunta. Ahora, en la segunda parte tenemos que advertir algo que complementa esto, y es que no debemos confundir nuestra inteligencia de la cosa con las imágenes de la cosa. Las percepciones sensibles dan origen a nuestra capacidad de entender, a nuestra inteligencia de la cosa como formada a partir de la experiencia. Pero esa inteligencia de la cosa nos da un objeto inteligible, no un objeto sensible. Un objeto inteligible que es de orden corpóreo, perfecto. Y en cuanto que es de orden corpóreo dice relación a la materialidad, también. Y en cuanto dice relación a la materialidad real, es de alguna manera representable, también. Pero esa representabilidad es una representabilidad abstracta que no se debe reducir a ninguna percepción concreta de la cosa. E incluso puede ser una representabilidad indirecta, depende del nivel de abstracción física en que nos estemos manejando. Es decir, del carácter más o menos primitivo de las nociones de las que se trate. Y por lo tanto que estén más o menos alejadas del objeto de experiencia. Lo que podemos decir acá es que, para terminar esta cuestión, es que nosotros podríamos, a través de los sentidos, caer en confusiones, que es lo que todos los argumentos escépticos clásicamente señalan, ¿no? Yo veo algo que me parece otra cosa y entonces el sentido me engaña, ¿no? Veo la varilla quebrada y pienso que está quebrada, ¿no? Veo, y ahora vamos entrando en el otro tema para salir hacia su respuesta, veo la mesa como algo estático, quieto, ¿no? Y si yo la pienso desde el punto de vista de la teoría atómica, bueno, puedo decir que hay una gran cantidad de movimiento en la mesa que yo veo quieta. Pero ahí, ojo, ahí ya no estamos hablando de algo que percibimos con los sentidos, sino de algo que entendemos a través de una profundización intelectual en la naturaleza de la cosa. Si vemos, por ejemplo, eso sí lo podemos ver con ciertos instrumentos, que en una realidad que aparentemente podría estar casi inmóvil, como puede ser una plantita a la que no mece el viento, ¿no? Que dentro de la plantita hay movimiento también, ¿no? Hay una savia que está en circulación, o dentro de la sangre humana, ¿no? Podemos ver células que están moviéndose o que se están cambiando de lugar, aunque yo la gota de sangre la tenga quietita en un lugar, ¿no? Pero si la veo con el microscopio veo que hay cierto movimiento ahí adentro. Bien. O sea que lo que aparentemente está quieto está en movimiento. Bueno, eso tan así no se puede decir. De nuevo, estaríamos cayendo en una contraposición no del todo exacta.
Lo mismo que dije con respecto al homogéneo y el heterogéneo, se puede aplicar también acá. La gota de sangre que yo tengo en el portaobjeto, en relación con el portaobjeto y en relación con todas las cosas en torno, está en reposo. Ahora, que contenga partes en movimiento, eso es otra cosa, ¿sí? Yo puedo estar sentado y quieto y percibo al mismo tiempo que dentro de mí hay sangre que se mueve. Perfecto. En cualquier realidad compleja puede pasar eso, que el reposo del todo coexista con el movimiento de alguna de sus partes. Eso es evidente también en la naturaleza visible, ¿no? Yo tengo una calecita que gira en el mismo lugar, y la calecita como un todo, bueno, en cierto aspecto está quieta. No se traslada de un lado al otro, pero está girando sobre un cierto eje y tiene cierto movimiento. Bien. Esas paradojas no hay que exagerarlas. Son parte de la complejidad de la realidad física, ¿no? En la realidad física el movimiento y el reposo se combinan constantemente entre sí. Y hay que advertir que ciertas realidades, al moverse de determinada manera, originan cierta estabilidad también, ¿no? Al moverse de cierta forma, si esa forma es constante y es permanente y está regida por ciertas leyes, eso origina también cierta regularidad y cierta estabilidad. Si nosotros pensamos esto de nuevo, acá no se trata de percibirlo con los sentidos, si lo pensamos, podemos advertir fácilmente que un equilibrio o un reposo en la naturaleza pueden estar asociados a diversidad de movimientos que están en la base de ese equilibrio o de ese reposo. Cuando en la teoría atómica, por ejemplo, se estudia la cuestión de cómo se mueven los electrones en torno al núcleo, ¿no? Si nosotros advertimos que hay movimiento a nivel subatómico, podemos decir todo ente corpóreo consta de átomos, en algún sentido todo está en movimiento, como decía la pregunta, ¿no? Todo está en movimiento. Bueno, habría que distinguir. En cuanto contiene cosas que se mueven, podríamos decir, sí. Ahora, no necesariamente porque contiene cosas que se mueven, el todo que las contiene se mueve. Esto es lo que hay que distinguir con el pensamiento y es fácil de entender. Yo puedo decir, bueno, hay cierto movimiento y hay que ver que es un movimiento real de qué orden y cómo se da ese movimiento. Yo estoy hablando del movimiento de los electrones en sus orbitales, que tienen a su vez movimientos combinados según los físicos. Hay que ver en qué consiste este movimiento, pero es de ese movimiento que resulta la estabilidad total del átomo. O sea, el átomo a través de esos movimientos es un sistema estable que se integra con otros átomos. Y en esa integración con otros átomos constituye una sustancia que ella en su conjunto y como un todo en relación con las otras sustancias de su entorno puede estar en reposo tranquilamente, no en movimiento. Ese mismo problema microfísico se puede trasladar a lo macrofísico, porque nosotros debemos decir, bueno, a partir de Copérnico y de Galileo se sostiene el sistema heliocéntrico planetario, entonces sabemos que no es el Sol el que se mueve, sino que son los planetas que se mueven en torno al Sol, y es así. Pero no es cierto que el Sol no se mueva, tampoco. De hecho, tanto Copérnico como Galileo piensan eso, que el Sol está en el centro del universo inmóvil. Pero hoy día los astrofísicos saben más bien que no es así. Que el Sol se mueve a altísima velocidad con toda la galaxia de la que forma parte. De modo que no está fijo en ningún centro de nada. De manera tal que, es decir, no se mueve en relación con los planetas que se mueven en torno a él.
Es un centro de movimiento de los planetas que giran en torno a él, pero no que él mismo no se mueva. Ahora, también podemos decir que respecto a los planetas que giran en torno a él está en reposo, y sí, también. Porque de nuevo hay que advertir que hay un principio de relatividad en el movimiento. Una cosa se dice moverse en relación a un sistema respecto del cual cambia de posición. El desplazamiento, el movimiento en el espacio es siempre así, ¿no? Esto se puede trasladar a la cuestión del cambio en general, ¿no? Todo cambia, decía la pregunta, ¿no? O hay un principio y un término para el cambio. Adviértase que si nosotros tenemos un ente corpóreo compuesto, bajo cierto respecto compuesto en última instancia de átomos, eso con respecto a cierto modo de analizar su composición, ¿no? En cuanto ese ente es un ente sustancial de tal especie y permanece en su ser específico, bajo ese respecto no cambia en absoluto. O sea, no sufre cambio sustancial mientras es lo que es. Ahora, que en ese cambio sustancial haya incluidos otros tipos de cambio, como por ejemplo el movimiento local de ciertas partículas que lo integran, eso no es contradictorio en absoluto. Siempre y cuando uno advierta que la estructura íntima del ser corpóreo implica esas transformaciones o esos movimientos locales que se dan, por ejemplo, a nivel subatómico, ¿no? Y de los cuales resulta la estabilidad de la materia corpórea, es decir, del ser corpóreo básico, de lo cual consta todo ente corpóreo. El asunto acá es pensar de qué cambio estamos hablando y cambio de qué. Esto es lo que hay que pensar, ¿no? Si no, caeríamos en una imagen de carácter distorsionante, y ahí volvemos al problema de la relación entre la inteligencia y la imaginación, ¿no? Según la cual nada permanecería porque todo estaría en perpetuo movimiento, ¿no? Ahora, es claro que esto no es así, insisto, porque que ciertos tipos de cambios, sean cambios de lugar, sean cambios de cualidades, etc., estén incluidos en una realidad que bajo cierto respecto no cambia, eso es algo que podemos captar a nivel de nuestra experiencia vulgar y que se repite en otros ámbitos de experiencia más profundos o más amplios, ¿no? A nivel microfísico o macrofísico. Entonces, lo que hay que advertir es cómo los distintos tipos de cambios se relacionan entre sí y cómo se relacionan a su vez con la realidad sustancial de las cosas y con su realidad accidental también. Nosotros podemos decir que dentro de nosotros mismos la sangre está permanentemente en movimiento. Es decir, esto no quiere decir que nosotros estemos cambiando permanentemente bajo todo respecto. Por ejemplo, que no tengamos identidad sustancial, o que no seamos la misma persona porque estamos cambiando permanentemente porque la sangre se mueve dentro nuestro. Decir eso es un absurdo total, ¿no? O decir que la mesa no tiene estabilidad físicamente porque en la mesa hay partículas subatómicas que se están moviendo en este momento, es decir, otro despropósito. La mesa, desde el punto de vista macrofísico, es un ser que tiene estabilidad, ¿no? Que está estático, mecánicamente hablando. Ahora, ese ser estático no excluye, sino que al contrario, requiere esa movilidad de las partículas subatómicas. Esa es la complejidad del ente físico. Lo que tenemos que hacer filosóficamente es tratar de entenderlo, ¿sí? Pero no caer en afirmaciones extravagantes y absurdas sobre que la cosa, porque incluye ciertos movimientos, entonces no está bajo ningún sentido exenta de cambio, porque sería saltar de un plano al otro de manera acrítica e irracional en el fondo, es decir, sin pensarlo. Es más bien una manera de hablar que generaliza lo que no se debe generalizar, sino que se debe analizar en su lugar, relacionando
lo que cambia y lo que no cambia en la totalidad de la realidad de la cosa. Por eso, en la filosofía natural, el realismo del ser sustancial es un principio del que no hay que apartar nunca la inteligencia. En la pregunta anterior hablamos algo de eso, de la sustancia y de la complejidad del ser sustancial. Pero el ser sustancial es siempre un punto de referencia porque es el en sí de la realidad natural, ¿no? Que puede incluir cambios, que puede ser sujeto de cambios, que puede incluir en su complejidad física partes que cambien, pero siempre en relación con una totalidad que a su vez será o no sujeto de cambios, pero en su propio orden, según su propia especie y según su propia entidad sustancial, mientras existe como sustancia, como esa sustancia. Yo creo que si uno profundiza en la línea de estas reflexiones que acabamos de hacer, tiene una respuesta filosófica básicamente adecuada a lo que se ha preguntado. Instrumentos amplían nuestra capacidad perceptiva, nos permiten captar aspectos sensibles de la realidad que no están al alcance naturalmente de nuestros sentidos. Pero siempre se trata de datos sensibles. Y esos datos sensibles son un punto de partida para el conocimiento de la naturaleza. Entonces, lo primero que decimos es que hay una necesidad del conocimiento sensible porque es a partir de ese conocimiento que entramos en relación con el ente natural corpóreo. Pero en esta misma cuestión ya hay que advertir que ese punto de partida no es el punto de llegada. Nosotros tomamos un inicio de nuestra captación sensitiva de la naturaleza, pero a partir de allí formamos nociones intelectuales y la filosofía de la naturaleza se mueve en el terreno de lo inteligible, no sin más de lo sensible. Recordemos siempre que el objeto de una ciencia es un objeto inteligible, o no hay ciencia. La ciencia nunca es un conocimiento meramente sensible. Ahora, el conocimiento sensorial, insisto, es para el conocimiento, para lo que podemos captar naturalmente con nuestros sentidos, como para aquello que podemos captar por nuestros sentidos con ayuda de instrumentos artificiales ideados por el hombre y producidos por el hombre. En la pregunta hemos aludido a la posibilidad de ver con un microscopio, de ver con un instrumento que nos permite percibir cosas que nuestros sentidos naturalmente no perciben. Sea un microscopio, sea un telescopio, ¿no? Si uno mira por un microscopio, lo que parece estar quieto resulta estar en movimiento, y lo que parece tener figura, una cierta figura, resulta tener otra. ¿En qué medida podemos decir que los sentidos externos ayudan a la filosofía de la naturaleza? Y por otro lado, si todo parece estar en constante cambio, ¿se puede hablar igualmente de un término en los cambios? Muy bien. ¿En qué medida los sentidos pueden ayudar a la filosofía de la naturaleza? Es una pregunta que en realidad podríamos desdoblar en dos cuestiones. La primera, el conocimiento sensible
es necesario en la filosofía de la naturaleza. Y se nos impone una respuesta afirmativa, porque el conocimiento sensible, mediado por los sentidos externos, es una fuente primaria de conocimiento de la realidad natural. Y adviértase que esto funciona tanto